Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Recuerden, las preguntas que respondo son aquellas que son de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Y bueno, en esta ocasión, Gustavo Bravo Sandy 3449 nos comenta lo siguiente. Para tener un sonido Dolby Atmos, ¿es necesario que todos los parlantes sean compatibles con Dolby Atmos o solamente con el receiver? Ejemplo, tengo las Klipsch RP5000F que no son compatibles con Dolby Atmos y las RP5000F Mark II sí lo son. Entonces, ¿es necesario cambiar los parlantes? Y bueno, de primera instancia pareciera que esta pregunta es sumamente básica. Sin embargo, más adelante en el video también voy a abordar un tema que digamos es mucho más avanzado y es algo necesario para experimentar Dolby Atmos y que mucha gente no sabe. Yo ya lo he platicado en otros videos, pero lo voy a recalcar aquí y voy a explicar más a fondo por qué sucede esa parte mucho más avanzada que mucha gente no está teniendo Dolby Atmos, pero cree que sí lo está haciendo. Entonces vamos a comenzar con la primera parte. ¿Qué es lo que requieres para tener Dolby Atmos? Lo primero es un receptor que sea compatible con Dolby Atmos o en el caso de que quieras algo que sea compatible con DTS-X, debería de ser un receptor compatible también con ese formato. También hay un tercer formato que es Oro 3D, pero sinceramente acá en América no es un formato que predomine, es más, yo diría que es prácticamente inexistente. Ya por encima tenemos IMAX Enhanced y tenemos otro tipo de procesamientos que se pueden aplicar sobre los formatos tradicionales. Pero bueno, para tú poder experimentar Dolby Atmos, el receptor debe de ser compatible con Dolby Atmos. Para experimentar DTS-X, tu receptor debe de ser compatible con DTS-X. Y ahora, ¿vas a requerir un reproductor multimedia que sea compatible con Dolby Atmos o DTS-X? La respuesta a esto es depende. Por ejemplo, si tienes un reproductor Blu-ray o Blu-ray 4K, no requieres nada por ese estilo. Solamente requieres que sea compatible con HDMI y a través de Bitstream va a sacar la señal de Dolby con la metadata de Dolby Atmos. Lo mismo aplica para DTS-X. Entonces, por ese lado, no se preocupen con los reproductores Blu-ray. Ahora, ¿dónde sí se tienen que preocupar? Cuando comenzamos a hablar de que van a utilizar sus televisores como el centro multimedia a través de las aplicaciones, en ese momento su televisor sí tiene que ser compatible con Dolby Atmos y en dado caso de que quieran DTS-X, igualmente tienen que ser compatibles con DTS-X. Entonces fíjense que su televisor sea compatible con esos formatos. Después pasamos a las consolas de videojuegos. Hay mucha gente que sigue creyendo que estas consolas hacen Bitstream nativo. La realidad es que no, y es una de las razones por las que jamás las recomiendo como reproductores de película. Lo que hacen las consolas de videojuegos es extraer el audio, ya sea de las aplicaciones o de las películas que vayas a ver, y posteriormente lo decodifican y lo vuelven a recodificar en otro formato. Es por eso que pueden ver que consolas como el Xbox Series X te puede volver a empaquetar todo en un contenedor Dolby Atmos o en un contenedor DTS-X o también al mismo tiempo en PCM lineal. Entonces, verdaderamente no están haciendo Bitstream, están engañando de cierta forma al usuario porque anteriormente había muchas quejas de que no te permitían hacer Bitstream. Lo que hicieron fue simplemente estar haciendo conversiones internamente, que es lo mismo que hacían anteriormente, solamente que ahora te hacen creer que está haciendo Bitstream porque tú vas a ver en tu receptor que dice Dolby Atmos con True HD o DTS-X con DTS HD Master Audio.
Por eso yo no recomiendo las consolas como reproductores multimedia, porque en realidad no hacen una buena tarea en cuestión de conversiones. Cuando un equipo tiene que mantener los sonidos del sistema a través de bitstream, no es un bitstream real. Y los sonidos del sistema es que, por ejemplo, en el Play 5 te vayas a Home y de pronto escuches el audio del menú, o que en el Xbox Series X aprietes el logotipo de Xbox y te salga la barra y se escuche como un deslizamiento. Ese tipo de sonidos quieren decir que no hay bitstream real, sino que se está decodificando, añadiendo los elementos de sonido del sistema, volviéndolo a codificar, ya sea DTS:X o Dolby Atmos o PCM lineal o Dolby Digital 5.1 o DTS normal, y posteriormente le manda a tu receptor este reempaquetado para que lo decodifique como si fuera realmente nativo, pero no lo está haciendo, está engañando a los usuarios. Pero bueno, una vez dicho esto, pues las consolas así funcionan, pero también tienen que fijarse con otro tipo de reproductores multimedia. Por ejemplo, el Apple TV. Ustedes saben que amo el Apple TV, me fascina el Apple TV, es mi plataforma preferida para contenido en streaming, siento que es la que ofrece la mejor calidad de audio y calidad de video, pero al mismo tiempo pues tiene algunos temas en cuestión del audio, en cuestión de un verdadero bitstream. No es que se escuche mal, no es que vayan a explotar tus bocinas ni nada por el estilo, pero no es un bitstream 100% real. ¿Cómo funciona el Apple TV? Normalmente las películas que vienen en Netflix, en Disney Plus, en Max, etc., pues vienen en un formato que se llama Dolby Digital Plus. Si ustedes ven una película con formato de audio 5.1 en Dolby Digital Plus, se van a dar cuenta que su receptor no va a decir Dolby Digital Plus 5.1, sino va a decir Multichannel In o va a decir PCM, etc. Este tipo de decodificación significa que el Apple TV nuevamente está extrayendo el sonido de las aplicaciones, lo está decodificando y una vez decodificado se lo manda al receptor. Lo bueno con el Apple TV es que solamente hace una etapa de conversión, la conversión del formato Dolby Digital Plus hacia Linear PCM o Multichannel In o como quieran llamarle, y ya lo pasa al receptor, pero el receptor en realidad no está haciendo gran cosa, sino que simplemente ya está recibiendo el audio decodificado a partir del Apple TV. Y ahora seguramente alguien me va a decir: oye David, pero en cuestión de Dolby Atmos, el Apple TV sí manda un bitstream real del audio al receptor, porque en el receptor aparece Dolby Atmos. Eso quiere decir que es el sonido nativo. Y nuevamente no es el caso. Dolby Atmos tiene, digamos, una variante que es el formato MAT. El formato MAT significa que mantiene la metadata, pero que no es un bitstream real en cuestión de Dolby Digital Plus o True HD. Lo que termina haciendo en ese caso el Apple TV es extraer el audio de las aplicaciones en Dolby Digital Plus, lo decodifica, lo transforma a Linear PCM, pero manteniendo la capa de metadata de la información de Dolby Atmos. Y entonces lo vuelve a reempaquetar para el receptor de cine en casa, y es así como el receptor detecta que es una mezcla nativa en Dolby Atmos, a pesar de que en realidad nuevamente el Apple TV terminó haciendo una conversión. Nuevamente esto tiene que ver con sonidos del sistema y otros aspectos de la reproducción en este tipo de dispositivos. Entonces, ¿hay forma de obtener bitstream real? Sí, a través del formato físico de reproductores de Blu-ray y reproductores Blu-ray 4K.
también de algunos servidores como es el Sidu, también como algunos servidores como es el Kaleidoscape, como era el Sapiri. Ese tipo de servidores sí te permite decodificar Dolby Atmos nativamente o DTS:X nativamente, pero en cuestión de las aplicaciones de streaming, en cuestión de hacer la transmisión de películas digamos bajo demanda, es bastante raro que sí puedan hacer bitstream al 100%. Hay algunas cajitas con Android TV, con Google TV que sí lo pueden hacer, pero igualmente no son todas, son unas cuantas. Por ejemplo, el Nvidia Shield sí puede hacer ese tipo de transmisión, pero al mismo tiempo tiene un tema de certificaciones que normalmente no terminamos viendo en los reproductores Blu-ray de formato físico, ni Blu-ray ni Blu-ray 4K. Pero bueno, en cuestión de streaming sí es una mezcla de cosas allá afuera. No diría que hay una solución perfecta. A mí en lo particular, la plataforma que me ofrece mejor calidad de audio y video termina siendo el Apple TV, pero pues al mismo tiempo tengo mi reproductor Blu-ray 4K, reproductor Blu-ray normal, también tengo un Sidu, también tengo un Xbox Series X y también tengo un PlayStation 5. Entonces pues digamos que tengo una mezcolanza de formas de poder ver, digamos, las mezclas nativas. Pero bueno, y ahora pasamos en cuestión de bocinas que necesitas para Dolby Atmos. ¿Requieres bocinas especiales para poder disfrutar de Dolby Atmos? Pues va a depender del sistema que quieras instalar. Hay un sistema muy específico que es a través de rebote. Los sistemas Dolby Atmos a través de rebote sí requieren que algunas bocinas sean compatibles con Dolby Atmos o que mejor dicho están certificadas Dolby Atmos. Las bocinas que están certificadas Dolby Atmos normalmente en la parte de arriba tienen una bocina que apunta hacia el techo. Estas bocinas van a reflejar el sonido en el techo y después al oyente, y de esa manera va a crear una atmósfera que pareciera que viene el sonido desde arriba. ¿Esta es la mejor solución? No, yo no recomiendo ese tipo de bocinas, no recomiendo ese tipo de sistemas, al menos que sea un sistema, digamos, lifestyle, un sistema que es estética primero y calidad de audio posteriormente. Sistemas como estos podrían ser como Sonos. La barra de Sonos, la barra de sonido Sonos Arc, esa tiene bocinas apuntando hacia el techo. Esas bocinas que apuntan hacia el techo sí te terminan dando un cierto efecto de que tienes sonidos en la parte de arriba, pero no se va a cumplir en todos los casos porque hay muchas variables que van a afectar. Depende del material del techo, dependiendo de la textura, dependiendo de la altura y dependiendo de la distancia del oyente. Entonces, para obtener un verdadero Dolby Atmos, ese tipo de bocinas que reflejan hacia el techo no es la mejor solución. Solamente, como les digo, en ese caso van a requerir bocinas certificadas Dolby Atmos. Pero ahora, si el sistema que planeas instalar en tu casa va a ser un sistema Dolby Atmos con bocinas físicas, no requieres que las bocinas estén certificadas Dolby Atmos. Solamente vas a necesitar bocinas tradicionales, y las bocinas que deben de ir en el techo son bocinas normales, solamente que instaladas en la parte superior frontal y en la parte trasera superior igualmente. Pero en ese caso son bocinas físicas. Nuevamente recapitulando, si vas a utilizar un sistema Dolby Atmos que va a generar el sonido que viene del techo a través del rebote, en ese caso sí requieres bocinas certificadas Dolby Atmos. En el caso de que vayas a utilizar un sistema
con bocinas físicamente instaladas en el techo, en ese caso las bocinas no requieren estar certificadas Dolby Atmos. Y bueno, ahora pasamos a otro aspecto que ya es mucho más avanzado, que mucha gente la primera vez que lo expliqué no me entendió demasiado bien, y es más, en grupos que yo sigo de cine en casa, de cinéfilos, tanto en inglés como en español, en Reddit, en Facebook, etc. Esta pregunta ha surgido a partir del video que hice y también del video que han hecho otros youtubers, pero en Estados Unidos. Creo que aquí en México, al menos hasta donde yo sé, si no soy el único, corríjanme, pero hasta donde yo sé, soy el único que ha mencionado que requieres 7.1.4 para verdaderamente tener Dolby Atmos. Un 5.1.2 no es suficiente para tener verdaderamente Dolby Atmos, tampoco un 7.1.2, y ahorita les voy a explicar por qué. Nuevamente, yo he estado viendo estos grupos, estos foros, y preguntan, oye, escuché en un video de YouTube que estaban diciendo que si no tienes 4 bocinas en el techo, no funciona Dolby Atmos como debe de funcionar, no estás obteniendo los objetos. Y las respuestas que ponían abajo es, eso es totalmente falso, si Dolby Atmos se basa en objetos, no en bocinas. Eso quiere decir que en todo momento los objetos están funcionando sin importar qué tipo de instalación tengas. Y ahora lo vuelvo a repetir, si tú no tienes 4 bocinas en el techo, no estás accediendo a un verdadero Dolby Atmos. Nuevamente, no es equivocación, no es confusión, no estoy teniendo un lapsus, nada por ese estilo. No es mi preferencia, sino es cómo funciona Dolby Atmos. Si tú no tienes un sistema ya sea 5.1.4 o un sistema 7.1.4 hacia arriba, no estás accediendo a la mezcla de objetos en Dolby Atmos. Vamos a platicar de por qué sucede esto, y esto es importante porque mucha gente dice ya con 5.1.2 ya estoy obteniendo un verdadero Dolby Atmos. Esto de cierta manera es falso. Yo les platiqué en algún punto mi experiencia de que yo probé Dolby Atmos originalmente con mi receptor anterior, que era un 5.1.2. Probé las bocinas en el techo y la realidad es que no obtuve una experiencia que yo dijera, wow, es impresionante, me encantó. La verdad me había parecido bastante decepcionante y por eso decidí continuar con un sistema 7.1. Posteriormente, ya cuando cambié de receptor, dije, bueno, pues ya vamos a instalar un sistema Dolby Atmos, pero me voy a asegurar que sea al menos un 7.1.4, o sea que tenga 4 bocinas en el techo. ¿Y qué resultó? Dije, esto es totalmente diferente a la experiencia que había tenido anteriormente con el otro receptor con 5.1.2. ¿Por qué ahora sí me siento envuelto? Siento que hay mucha actividad arriba. ¿Por qué ahora sí siento que estoy como en una burbuja de sonido? Y es justamente por este aspecto que no se sabía en aquellos años. Si tú tienes nuevamente un sistema 5.1.2 o 7.1.2, no estás obteniendo la información de los objetos en una mezcla de sonido Dolby Atmos. Oye David, pero toda la idea de Dolby Atmos es que la mezcla ya no se hace a partir de bocinas, sino a partir de objetos. Eso, pues sí, en parte es real y en parte no es real. Vamos a platicar de cómo se hacen estas mezclas. Cuando estamos hablando de un sistema Dolby Atmos para mezcla de sonido, estamos hablando que estamos utilizando un sistema híbrido de mezcla de sonido. Entonces, en este sistema híbrido de mezcla de sonido, tenemos tanto bocinas físicas o canales, como al mismo tiempo tenemos objetos. Son dos cosas diferentes, son dos formas en cómo puedes mezclar el sonido en Dolby Atmos.
Entonces, primero tenemos lo que le llamamos el bed layer. Normalmente cuando hablamos del bed layer, ya los usuarios como nosotros de cine en casa, confundimos ese término con las bocinas que están, digamos, a la altura del oído, que sí es un tipo de bed layer, pero para esta explicación, el bed layer es un concepto diferente. El bed layer, digamos que son los canales que van a ser inamovibles dentro de la mezcla de Dolby Atmos. ¿Y cuáles son esos canales inamovibles? Son las dos bocinas estéreo, la bocina central, las dos bocinas surround, las dos bocinas surround traseras y las dos bocinas del techo de Dolby Atmos. Entonces, el bed layer en un sistema de mezcla son 9 bocinas en total. Son bocinas que son inamovibles. Entonces, a partir de ahí, el ingeniero que mezcla en Dolby Atmos puede decidir si mezclar a través de esos 9 canales o utilizar puros objetos o utilizar los canales y además objetos. Pero bueno, si el ingeniero por alguna razón decide utilizar simplemente esos 9 canales, lo que va a resultar es que se van a utilizar las dos bocinas frontales y las bocinas que tengas alrededor de ti, pero no se van a utilizar objetos. Ahora, hay otros casos donde el ingeniero de sonido puede decidir utilizar las 7 bocinas de alrededor, las 2 bocinas de arriba, pero además también las 2 bocinas de arriba traseras. Y entonces ahora sí vas a tener que usar objetos porque las bocinas traseras de arriba no tienen canales del bed layer. Entonces ahí es donde viene esta cuestión de que si tú solamente utilizas las dos bocinas frontales del techo, no estás obteniendo realmente la característica de objetos de Dolby Atmos. Ahora también otra opción que tiene el ingeniero, pero que es poco común, es utilizar solamente objetos para mezclar todo el sonido. O sea que hasta la bocina central, las bocinas estéreo, las bocinas surround, todo sea a través de objetos. La realidad es que hasta el momento, hasta donde yo sepa, no hay demasiadas, o es más, no hay ninguna mezcla que esté hecha completamente con objetos de Dolby Atmos. Entonces, ahí estamos viendo que Dolby Atmos es un sistema de mezcla híbrido. Si tú solamente tienes un sistema 5.1.2 o 7.1.2, el Dolby Renderer solamente se va a dar cuenta que tienes los canales del bed layer y por lo tanto todo lo que esté en objetos alrededor lo va a, digamos, downmixear o lo va a reducir a esos canales físicos dentro de la mezcla y por lo tanto no vas a estar obteniendo un sonido dinámico donde digas, este objeto está en este lugar de la habitación, este otro objeto está en este otro lugar de la habitación, esto lo escucho tridimensional muy cerca de mí, esto lo escucho muy lejos, esto lo escucho en la esquina superior izquierda de la habitación. Si tú no utilizas como mínimo 4 bocinas en el techo, no vas a poder, digamos, desbloquear la característica de objetos de Dolby Atmos. Ahora, el sonido de los objetos no se pierde, como les digo, se manda a los canales que están en el bed layer. Pero esta característica de objetos que permita a la metadata difundir el sonido, concentrarlo, hacerlo muy específico, moverlo a través de la habitación, pues no va a funcionar como debe de ser. Ahora, tampoco hay demasiadas mezclas que terminen utilizando los objetos de la manera correcta. La mayor parte de ingenieros de sonido con Dolby Atmos, sobre todo para mezclas de casa, lo que hacen es instalar un objeto, digamos, estático en las posiciones de las bocinas y lo que hacen es utilizar ese objeto como si fuera una bocina más, como si fuera un canal. Entonces, en lugar de estar, digamos, moviendo el objeto a través de la habitación, el objeto está estático
y a través de volúmenes, a través de paneos tradicionales, se va a terminar haciendo la mezcla. Es por eso que cuando ustedes ven algunas mezclas en Dolby Atmos a través de procesadores Triumph, ustedes pueden ver cómo se comporta la mezcla de Dolby Atmos con un gráfico de la habitación y los objetos. Y en muchas ocasiones, en muchas películas, van a darse cuenta que los objetos no se mueven y solamente se iluminan. Eso es cuando el ingeniero de sonido no utilizó los objetos de la manera que debería de ser, sino lo que está haciendo es fijarlos en un lugar de la habitación y solamente a través de paneos típicos de canales, estar utilizando esos objetos como si fueran bocinas, o sea, haciendo una mezcla tradicional. Y es por eso que algunas personas que me dicen, oye, yo tengo bocinas de anchura y al mismo tiempo tengo más bocinas en el techo y no se escucha que venga sonido de esas bocinas. ¿Por qué sucede? ¿No se supone que Dolby Atmos va a escalar el sonido dependiendo del número de bocinas que yo tenga? Y es ahí donde precisamente depende cómo hizo la mezcla el ingeniero de sonido. Si el ingeniero de sonido utilizó objetos para todos los sonidos o incluso nada más para sonidos a nivel del oído, a nivel digamos horizontal, en ese caso las bocinas de anchura sí se van a utilizar, pero solamente cuando se utilicen objetos. Si el ingeniero de sonido, como gran parte de las mezclas que están allá afuera en Dolby Atmos, utilizan solamente la función de canales, en ese caso, pues como está restringido a 9 canales, nuevamente se los repito, los 2 estéreo, la bocina central, las 2 laterales, las 2 traseras y las 2 del techo, no se va a escuchar absolutamente nada aunque tengas 20,000 bocinas alrededor. Vas a requerir que el ingeniero ponga un sonido ahí específicamente. Ahora, si el ingeniero dice voy a mezclar en objetos y pone el sonido de una mosca en un objeto y lo mueve alrededor de la habitación, sí se van a activar las bocinas de anchura. Y si tienes más bocinas en el techo, igualmente se van a utilizar, pero solamente en esos casos esas bocinas extras van a ser utilizadas al 100%. Entonces, espero que con esta explicación quede mucho más claro por qué con un sistema 5.1.2 y un sistema 7.1.2 no puedes tener un Dolby Atmos real. Necesitas obligatoriamente al menos tener 4 bocinas en el techo. Es por eso que yo les digo que el mínimo bueno para tener un verdadero sistema Dolby Atmos es 7.1.4. Ese es el mejor de los escenarios porque así es como se mezclan las películas tradicionalmente como el mínimo, o también ya de perdida un 5.1.4 porque a pesar de que no vas a utilizar las 2 bocinas traseras, sí vas a utilizar la característica de objetos porque vas a tener 2 bocinas más de las que tiene Dolby Atmos en el bed layer. Si tú superas la cantidad de canales que tiene Dolby Atmos en su bed layer, en ese momento se activa la función de objetos con la intención de que ahora sí estés utilizando bocinas que no vienen definidas como canales en Dolby Atmos. Aunque se utilicen esos objetos como objetos estáticos, que es lo que pasa en la mayor parte de mezclas de sonido en Dolby Atmos para casa, pues no importa porque aún así son objetos. Entonces, si el objeto está en la parte trasera, aún así se va a activar esa característica, pero requieres tener al menos 4 bocinas en el techo. Entonces, pues esto es lo que tú necesitas para disfrutar de Dolby Atmos o DTS:X. Aplica para ambos tipos de sistemas. Si utilizas un sistema a través de conexión coaxial o conexión de fibra óptica, no vas a obtener ni Dolby Atmos ni DTS:X
porque ese tipo de interfaz o ese tipo de conexión no permite la transmisión de metadatos que requiere Dolby Atmos y DTS:X. Pero bueno, eso es lo que ustedes requieren para tener un sistema Dolby Atmos real y un sistema DTS:X real. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.